los documentos que han llegado en virtud del cumplimiento de la ley de presupuesto, oficio subsecretario de Servicios Sociales, adjunta información sobre inversiones públicas, incluidos los proyectos concesionados, la ejecución, los plazos de ejecución, las fechas de inicio, los montos comprendidos en las inversiones en el mes de enero del presente año. Igualmente, oficio superintendente de Seguridad Social informa sobre el funcionamiento referido al periodo enero-diciembre, la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, especialmente respecto a las reclamaciones emitidas y resultados de ellas y los criterios técnicos utilizados. Y oficio del director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que remite el informe mensual de los proyectos que han sido considerados durante el año 2021. Del director del Sename y presenta información de inversión pública, igualmente que lo anterior, incluidos los concesionados, la fecha de inicio, los plazos de ejecución y los montos comprendidos por estos conceptos. Eso es todo, presidente. Gracias, María Eugenia. Sobre la cuenta, ¿algún punto? Diputado Lorenzini. ¿Qué otros proyectos, a través suyo, presidente, la secretaria, se visualizan para las próximas sesiones? ¿Algunos proyectos, o están todos todavía en las comisiones dando vuelta o en el Senado? Sí, hemos ido revisando y hemos hablado con el Ejecutivo, presidente, pero de lo que se ve en el Senado, porque por lo menos de presentar proyectos acá, urgentes, ejecución inmediata, algo no, en Hacienda propiamente tal, por el minuto no hay, pero en el Senado está el de la indemnización a los funcionarios del Sename, que todavía no ha salido, de aquellos funcionarios que no fueron incorporados a la planta. Ese era el último que queda por venir a la comisión. Gracias, María Eugenia. Bueno, la orden del día, la presente sesión tiene por objetivo continuar con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que establece en favor del Estado una compensación de minera royalty minero por la explotación de la minería del cobre y el litio. Está invitado el ministro de Hacienda, el director de presupuesto y el director del Servicio de Impuestos Internos. Así que vamos a partir, obviamente, con dándole la palabra al Ejecutivo para que pueda exponer. Ellos solicitaron exponer las cifras que tenían respecto a los ingresos del Estado por esta materia, que es una temática extremadamente relevante, incluyendo que acordamos en la comisión enviar un oficio también pidiendo datos que solicitó el diputado Jackson. Pero si hoy día podemos avanzar sustantivamente en el punto de tener la información detallada, por lo tanto le vamos a pedir al ministro, al director de presupuesto, al director de Servicios de Impuestos Internos que nos hagan llegar, por supuesto, la presentación que van a realizar para poder revisarla posteriormente con más detalle. Don José Riquelme, lo estamos viendo en la cámara, no sé si tiene también ahí al ministro. Hola, presidente. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Aprovecho de saludarlo, de saludar por su intermedio también a María Eugenia, a Sebastián, a los demás integrantes de la comisión, a don José, que lo veo moviendo su mano. Presidente, el ministro se está conectando en este minuto y para que pueda participar. De hecho, ahí me acoplé. No, apágame el micrófono. Ya. El micrófono, si no se hace. Sí, vamos a, mientras José termina de hacer el acople con el ministro, vamos a saludar también a Alejandra, que es la que nos está acompañando hoy día en las labores de apoyo, en reemplazo de la Erika, que nos dijeron que estaba con licencia. Así que esperamos que Erika se pueda recuperar prontamente para que nos acompañe en la Comisión de Hacienda. Bueno, sí, saludamos también entonces a Fernando Barraza, director del Servicio de Impuestos Internos, que también está, lo hemos conectado. Diputado Lorenzini. Sí, hay que ser justos, presidente, así como reclamamos a veces y todo, reconocer a Fernando Barraza,
que lo que le pedí aquí la semana pasada, y estaba Monsalve fue quien se unió, de tener un detalle, ¿no es cierto?, de aquellos APR por comuna. Nos llegó un detalle comuna por comuna, región por región, y por lo tanto le agradecemos la gentileza de habernos mandado al señor Barraza la información, presidente. Gracias, diputado Lorenzini. Sí, estamos resolviendo un tema técnico. El director de presupuesto nos dice que no le llegó el link, pero acá me dicen que está en la parte de abajo de la citación, para que lo avisen. Ya, ahí le avisamos. Diputado Chilling, ¿cómo está usted? Saludamos al diputado Cosme, diputado Au, diputado Lorenzini, diputado Gastón Mühlenberg, que también se integran. Diputado Melero, saludamos también al diputado José Miguel Ortiz, diputado Guillermo Ramírez, que lo vimos recién, los aprovechamos de saludar. Perfecto. Ministro, si quiere le damos la palabra. Sí, tiene la palabra, ministro. Raza está conectado. Sí. Hola, presidente, ¿qué tal? Bueno, nosotros concurrimos ahora básicamente a escuchar un poco sus posiciones y también hacer un par de presentaciones. Entiendo que debería partir primero el director de Impuesto Interno con su presentación, y también debería hacer una presentación el director de Presupuesto acerca de la recaudación de royalty. Entonces, si le parece, presidente, pasamos las presentaciones y después usted abre, si usted lo estima bien, las intervenciones de los diputados y diputadas. Perfecto, entonces vamos a dar curso a las dos presentaciones. Primero el director de Servicio de Impuestos Internos, después el director de Presupuesto, y yo trataría de privilegiar que después de eso hagamos una ronda de entre preguntas, opiniones para generar el debate, porque por la importancia del tema. Fernando Barraza, le damos la palabra entonces, si es que va a partir usted. Saludamos. Bien, buenas tardes. Buenas tardes, presidente. Por su intermedio, saludo a todos los presentes. Les voy a compartir una presentación muy breve, básicamente con la normativa que hoy día rige este impuesto. Y por supuesto, a continuación quedaremos disponibles para las consultas correspondientes. Me acompañan la subdirectora de Fiscalización, el subdirector normativo y el jefe del Departamento de Estudios Económicos Tributarios, que están aquí presentes conmigo. ¿Se ve? Sí, director, se ve. Bien. Ahora se ve más, chicos. Sí, si lo pone en modo presentación, lo vemos en tamaño más grande, porque lo vemos, pero... ¿Ahí? A ver. No, ahí no. ¿Cómo que? A ver, un minuto. María Eugenia Sebastián, ¿quién nos ayuda con eso? Dile tú. A ver, aquí, es que lo estamos viendo, pero en un modo muy pequeña Don Fernando, en la configuración de visualización puede que ahí tenga un modo para que no se vean las notas de la... ¿Hay duplicar presentación? Ahí sí. ¿Ahí? Sí, ahí lo vemos bien, Fernando, gracias. Perfecto. Bien, preparamos una presentación muy breve con la normativa y la administración que hacemos nosotros de este impuesto. En primer lugar, señalar que este impuesto surge con la ley 20.026 del año 2005, en que en el mensaje correspondiente se estableció entonces un impuesto específico sobre la renta imponible de la actividad minera. Esto es un impuesto que se definió con una vigencia a partir del 1 de enero del año 2006, con un nuevo título en la Ley sobre Impuesto a la Renta, con un impuesto social artículo 64 bis de la Ley de Impuesto a la Renta, de declaración anual, declarada y pagada en el formulario 22 de impuestos anuales a la renta, un impuesto que grava la explotación minera, no la reventa, la explotación, y con tasas en función del valor de las toneladas métricas del cobre extraído.
básicamente en 3 tramos. Un primer tramo de exención, cuando la extracción no supera las 12.000 toneladas, luego una tasa progresiva entre el 0,5% hasta el 4,5%, cuando la extracción supera las 12.000 toneladas, pero no sobrepasa las 50.000 toneladas, y una tasa fija del 5% en aquellos casos en que la extracción supera las 50.000 toneladas. Se estableció una base tributaria asociada a la renta líquida imponible del impuesto de primera categoría con algunos ajustes. Entre esos ajustes, para anular los efectos de las operaciones no mineras asociados a ingresos, costos y gastos, vale decir, lo que no tiene que ver con la operación no minera se debe anular en su efecto para efectos de calcular la base imponible. Pero a su vez se agregan los intereses, las pérdidas de ejercicio anterior y el exceso de depreciación acelerada, que si bien puede ser rebajada de la base imponible del impuesto de primera categoría, en el caso específico de este impuesto específico a la actividad minera, hay que agregar estos conceptos. Se deben agregar también los excesos de amortización asociados a las partidas del artículo 31, número 9 de la Ley de Impuesto a la Renta, y se debe también agregar los pagos de capital y financiamientos especiales, tales como pagos por contrato de avío, compra anticipada de minerales, arrendamientos, usufructo. Con todo esto entonces se ajusta esta base imponible para efecto entonces de hacer el cálculo asociado a este impuesto específico de la actividad minera. Por lo tanto, entonces, las empresas deberían por una parte, definir su base imponible para efectos del impuesto de primera categoría por las reglas generales y, a su vez, ajustar la base asociada entonces para efectos del cálculo de este impuesto específico a la actividad minera. Por su parte también se incorporó un crédito de transición con el 50% de este impuesto imputable al impuesto de primera categoría durante 2 años, que eran los años comerciales del 2006 y el año 2007, donde el crédito no utilizado se consideró como gasto. Esto estuvo vigente, como señala el slide, los 2 primeros años. Y además se introdujeron algunos ajustes al decreto ley 600, como por ejemplo el artículo 11 ter, que establecía una invariabilidad de 15 años sobre las normas legales vigentes, en lo relativo precisamente a este impuesto específico de la actividad minera, y no afectos a cualquier nuevo tributo, regalía, canon o carga similar específicos para la actividad minera. Esto es básicamente el impuesto específico de la actividad minera, como se estableció y se definió y se aprobó y se promulgó finalmente en esta ley 20.026 del año 2005. Luego, en el año 2010, la ley 20.469 fortalece las reglas de determinación de la renta imponible operacional minera y fijó tasas complementarias en función del margen operacional minero. Básicamente, por lo tanto, entonces se fijan tasas en función del margen operacional. Esta ley, aprobada el año 2010, inició su vigencia a partir del año calendario 2011 y separó las normas del hecho grabado, establecidas en el artículo 64 bis de la Ley de Impuesto a la Renta, de las normas de determinación de la base imponible. Por lo tanto, se crea un nuevo artículo 64 ter en la Ley de Impuesto a la Renta. Se introduce a su vez una progresividad al impuesto según el margen operacional minero de la empresa. Y este margen se calcula en base a la renta imponible operacional minera, establecida en este artículo 64 ter nuevo de la Ley de Impuesto a la Renta, dividido por los ingresos operacionales mineros, con una tasa que va desde el 5% hasta el 14%. Y por supuesto que introduce también las adecuaciones asociadas en ese momento al decreto ley 600, precisamente en lo referido al nuevo artículo 11, al artículo 11 ter asociado.
Esas son básicamente las dos leyes que hoy día están rigiendo este impuesto específico a la actividad minera. Ahora, para efectos de la administración de este impuesto, nosotros como Servicio de Impuestos Internos establecemos algunas obligaciones a las empresas que están afectas a este impuesto. Dentro de las obligaciones están las obligaciones de registro, que tienen que ver con informar sobre el giro de minería al momento de iniciar actividades, o bien cuando se modifican el giro por desarrollo de la actividad minera de exploración o explotación. Y a su vez hay algunas declaraciones juradas que por supuesto se obligan entonces estas empresas a informar al Servicio de Impuestos Internos. Y aquí están descritas, son básicamente 3 declaraciones juradas: la 1811, donde se establecen las retenciones efectuadas sobre las compras de minerales, por una parte; la declaración jurada 1907, en la cual estas empresas deben informar los precios de transferencia asociadas a su negocio; la declaración jurada 1950 y la 1951, donde se establecen también los precios de transferencias asociados a BEPS. Esto es desde este año, el año 2021, para el ejercicio comercial 2020. Esto es nuevo. Y a su vez, en el formulario 22, se establecen algunos códigos con los agregados, con las deducciones, con la RIOM, con las ventas expresadas en toneladas métricas de cobre fino, con las ventas de empresas relacionadas en toneladas de cobre fino, y a su vez el margen operacional minero. Todo esto es lo que deben informar las empresas año a año asociado a la operación renta, que como todos sabemos ya se inició para el año tributario 2021. Por su parte, existen también algunas obligaciones asociadas a la declaración y el pago, tanto en el formulario 40, donde están establecidas la declaración y pago por las patentes de explotación; en el formulario 41, donde están asociados la declaración y pago de las patentes de exploración; en el formulario 22, donde se informa la base imponible y de este impuesto específico a la actividad minera, y a su vez el impuesto propiamente tal; y también en el formulario 22 la base imponible del impuesto adicional general y el decreto ley número 600. Esto es básicamente la manera como nosotros administramos, controlamos y fiscalizamos este impuesto, señor presidente, por su intermedio. Eso es mi presentación, y entiendo que a continuación el director de presupuesto va a entregar las cifras asociadas a la recaudación de fondos. Muchas gracias. Sí, gracias, director. Mire, solo una duda en aras de dejar lo más clara posible la exposición que usted ha hecho antes de pasar a escuchar al director de presupuesto. Si el diputado Auti Monsalve nos permiten... Sí, la pregunta concreta es: usted aludió a la norma de invariabilidad tributaria, ¿ya? Yo no era diputado el año 2010 cuando se votó esta ley en el Congreso, pero sí leí en la prensa la enorme polémica que generó el que se supo que una de esas normas había tenido la participación de un fiscal de una empresa, SQM, en la redacción con un exministro, que era el exministro de Economía, Pablo Longueira. Y lo que se nos informó fue que esa norma benefició directamente a esa empresa. Entonces, usted aludió en las dos normativas, en la del año 2005 y el año 2010, a esta invariabilidad tributaria que tenía que ver con las condiciones que fijó, si no me equivoco, el decreto ley 600. Entonces, si pudiera explicar, director, mejor el alcance de esa norma de invariabilidad tributaria. Entiendo que eso también tiene fecha ya de caducidad. Me parece que en una información de prensa aparecía el año 2025. Me gustaría que fuera lo más preciso posible para saber qué empresas se vieron beneficiadas, por lo tanto quedaron eximidas de este pago de este impuesto específico al cual usted nos ha expuesto. No, solo esa pregunta, que es muy específica, no prefiero hacérsela a usted, no al director de presupuesto, porque es materia de su competencia. Si me permite, señor presidente, por su intermedio, le voy a pedir al subdirector normativo que se refiera específicamente a ese punto. Sí, escuchamos al subdirector normativo, sí.
Está sin audio. Un minuto. Estamos sin audio. No sé si es que no lo prendieron allá. No, pero ahí se cambió. ¿Sí? ¿Se escucha? Ahora sí lo escuchamos, sí. Se presenta, por favor, también, pues no alcancé a presentarlo. Buenas tardes, señor presidente, por su intermedio. Mi nombre es Simón Ramírez, subdirector normativo. Una pequeña precisión, solamente desde el punto de vista estrictamente legal, que es lo que nosotros aplicamos e interpretamos. Lo que ocurre es que en el año 2010... Perdón, subdirector, si puede acercarse un poco más al micrófono, pero débil, es un problema de audio. Lo estamos escuchando. ¿Pasa con computador? Gracias. Ya. ¿Ahí sí? ¿Se escucha? Ahí sí, gracias. Ya, disculpe. Lo que comentaba es que el año 2010, cuando se dicta la ley 20.469, si bien es cierto, el Estatuto de Inversión Extranjera del Decreto Ley 600, vigente a la fecha, solamente consideraba a los inversionistas extranjeros. ¿Ya? Lo que ocurrió en esa ley es que se incorporó, se permitió beneficiarse con ciertas reglas de invariabilidad a inversionistas que no eran extranjeros, ¿ya? Y con los derechos asociados a esa legislación. Eso básicamente. Ahora, obviamente, lo que usted señala, una materia extralegal, ¿cierto? Que nosotros no tenemos competencia respecto a los antecedentes inmediatos a la dictación de esa ley. Pero básicamente el propósito de esa modificación fue poder beneficiar o incorporar a un estatuto que en principio estaba dirigido al inversionista extranjero, a inversionistas nacionales que tenían cierta envergadura en cuanto al monto de la inversión de sus proyectos. Eso es básicamente. Y como digo, desde ese punto de vista, al menos como servicio de impuesto interno, nosotros solamente nos compete aplicar la disposición legal vigente, y si es que el contribuyente se acogía dentro de lo que permitía la ley, ahí nosotros no tenemos competencia para desconocer o impugnar esas definiciones. Gracias, subdirector. Una pregunta concreta. ¿Ustedes tienen el listado de las empresas que, producto de esta normativa, se ven de inversionistas chilenos beneficiados entonces por esta invariabilidad tributaria? ¿Hay un listado de las empresas a las cuales se vieron beneficiadas por esta norma? Entiendo que es una cantidad acotada por lo que usted señala, que serían solo empresas de inversionistas chilenos, dado que esto estaba vigente para las empresas generadas por capitales extranjeros, mineras me refiero. Señor presidente, por su intermedio, nosotros estrictamente no tenemos la nómina, lo que tenemos es información a partir de la declaración de renta del formulario 22, pero estrictamente no tenemos una nómina porque nosotros no manejamos ese detalle de quiénes son los contribuyentes acogidos, contribuyentes acogidos a los distintos regímenes de invariabilidad. Bueno, yo lo que le pediría al director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, si es que hay acuerdo en la comisión, que nos haga llegar, por favor, cuál sería el listado de empresas mineras, de inversionistas chilenos que se vieron beneficiados con esta norma de invariabilidad tributaria. Yo estoy simplemente concluyendo lo que usted nos expresó, digamos, que en la ley se amplió la invariabilidad tributaria que estaba para las empresas constituidas por capitales extranjeros acogidas al decreto ley 600 a empresas de capitales nacionales. Me imagino que esas empresas tienen que existir, porque si no sería una ley que se hizo, digamos, sin beneficiarios. Y sería importante que ustedes nos entreguen esa información. Le damos la palabra entonces al director de presupuestos, señor Matías Acevedo. Y le agradecemos la exposición al director de Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, que recién culminó su exposición. Muchas gracias, presidente. Sí, le vamos a pedir en paralelo que nos hagan llegar a la Secretaría de la Comisión las presentaciones para poder revisarlas y distribuirlas en papel. Matías, tienes la palabra, director. Muchas gracias. Voy a compartir una presentación.
¿Se ve la presentación? ¿Se ve bien? Se ve en un tamaño pequeño. Tendríamos que pedirle la misma gestión que hizo recién Sebastián, que era... que es... María Eugenia, si le puede decir usted directamente, es más fácil que yo... Ahí quedó bien, Matías. Perfecto, ahí estamos bien. Ahí se ve. Ya. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los miembros de la comisión, personal en la COE, de la Secretaría, y todos los que nos vemos frecuentemente en la comisión. Básicamente el objetivo de esta presentación, voy a partir brevemente con un resumen de las cifras mineras para que podamos poner esta discusión en contexto. Pero rápidamente me quiero pasar a lo que es de nuestra competencia, ¿no es cierto?, que es la recaudación del sector en particular y también cuál es el impacto fiscal que tiene, digamos, movimiento del precio del cobre en tanto en los ingresos, ¿no es cierto?, como en el balance estructural. Entonces, partiendo por las cifras generales, ¿no es cierto?, creo que es importante destacar que, bueno, el precio del cobre durante los últimos meses ha alcanzado niveles similares, digamos, a los que veíamos durante el boom del cobre, ¿no es cierto?, a principios de la década. Sin embargo, la verdad que hay bastantes dudas respecto a cuánto va a ser la duración de esto, y yo la verdad que no pretendo aquí ser analista del precio del cobre, sino que más bien decir los elementos que los mismos analistas especialistas mencionan, digamos, respecto al crecimiento de China, cuán sostenido va a ser respecto a, comparado con el boom del precio del cobre anterior. También obviamente hay un efecto, ¿no es cierto?, de acumulación de demanda producto de las condiciones de confinamiento a nivel mundial del coronavirus que todos conocemos, y también hay otros impactos relacionados con el mercado financiero, ¿no es cierto?, en particular los instrumentos derivados que pueden estar llevando los precios a estos niveles. Pero más allá de eso, nosotros constatamos, ¿no es cierto?, que estamos en niveles del precio del cobre, ¿no es cierto? Estos son, obviamente, el año 2021 en promedio, que son superiores, ¿no es cierto?, a lo que estamos viendo al menos los últimos 6-7 años. Ahora, con respecto a las condiciones de oferta y demanda, ¿no es cierto?, lo que mencionaba anteriormente, ¿no es cierto?, estamos esperando una mayor demanda impulsada principalmente por China. Y con respecto a la oferta, como pueden ver ustedes, la oferta va a seguir liderada por Chile, esa es la proyección de tendencias del mercado, ¿no es cierto?, y en este caso por Chile en particular, y por lo tanto esas van a ser las condiciones que se proyectan para los próximos años respecto a la demanda y la oferta. Con respecto a las exportaciones de cobre, hoy día representan algo menos de 40.000 millones de dólares, y como pueden ver ustedes ahí, esto ha ido creciendo en el tiempo y tuvo una caída en la última década, ¿no es cierto?, respecto a lo que se observaba en la década anterior. Todo esto estamos hablando en términos valorados. Afectados principalmente, ¿no es cierto?, por lo que mencionaba anteriormente, el precio del cobre. Ahora, de nuevo, esto otra mirada, ¿no es cierto?, exportaciones de cobre como porcentaje del PIB y en millones de dólares, y las exportaciones de cobre como porcentaje del PIB están del orden del 15% del PIB, y en términos valorados, como mencioné anteriormente, un poquito menos de 40.000 millones de dólares. Esta gráfica, presidente, es interesante porque de alguna manera trata de ilustrar qué es lo que ha ocurrido respecto a una mirada de los costos, que usualmente se habla poco
de esta variable, pero obviamente para nosotros es muy relevante como fisco, porque nosotros recibimos en general no solamente lo que está, digamos, afectado por la ley reservada del cobre, digamos, la nueva ley de financiamiento, sino que también por el efecto neto, ¿no es cierto?, del impuesto a la renta de la minería privada. Y obviamente los costos son relevantes porque finalmente nosotros recibimos el diferencial de aquello. Como puede usted ver aquí en la gráfica, del año 2005 a la fecha, tanto los costos de Codelco, denominados como C3, básicamente estos son todos los costos como puesto en mineral, digamos, prácticamente en el cliente, estamos hablando de que los costos se han más que triplicado respecto a lo que veíamos en el año 2000, el periodo 2005-2008. Y esto es relevante porque obviamente, como mencionaba anteriormente, nosotros como recaudación recibimos un margen de aquello. Ahora, ¿por qué han aumentado los costos? Los principales factores que explican, en primer lugar, el 30% del aumento del costo se debe principalmente a un incremento del factor trabajo que sale aquí, pero en términos simples se refiere a el costo salarial, digamos, de la fuerza laboral que trabaja en la minería. En segundo lugar, como otro elemento que explica el 14% de esta variación, es la reducción de la ley del mineral, lo que hace, ¿no es cierto?, que digamos más costo y esfuerzo para poder sacar, digamos, el mineral, digamos, respecto a lo que veíamos en la década anterior. Y por último, corrección monetaria referido a efectos inflacionarios de tipo cambio que explican el otro 19% del aumento. Esta es la fuente, digamos, es Cochilco, en base a un estudio que hizo el año 2015 caracterizando los costos de la gran minería del cobre. Todo esto para dar un poco de contexto, presidente, pues vamos a hablar de la recaudación, entonces es más fácil entender por qué sube o baja la recaudación si entendemos bien qué es lo que está pasando en la industria. Y esto es interesante porque usualmente siempre hablamos de lo que se conoce como la gran minería privada, o la GMP10, son las 10 mineras más grandes, pero las otras mineras han ido ganando terreno, y según la información que tenemos del Servicio de Impuesto Interno, estamos hablando hoy día de 24 empresas que constituyen, ¿no es cierto?, la producción total de la minería privada. Al menos eso es lo que, en el fondo, porque hablo del Servicio de Impuesto Interno, porque eso es lo que reportan y pagan, ¿no es cierto?, impuestos, y eso es lo que tenemos registro. Y esas 24 empresas, las 14 adicionales, que usualmente no estaban dentro de este rubro de la gran minería privada, que se define en el año 2001, han ido aumentando su participación. Y hoy día representan un cuarto de la producción total de la minería privada. Eso es lo que respecta, presidente, al contexto de la industria. Entonces, en términos resumidos, ¿no es cierto?, estamos con un ciclo, ¿no es cierto?, de un precio del cobre que se ve que está por sobre el promedio de los últimos años. No sabemos cuánto va a durar ese ciclo, digamos. Eso es un tema que tienen que dilucidar los expertos, digamos. Nosotros en ese sentido somos tomadores de precios. Por otra parte, tenemos una industria que ha ido aumentando sus costos en el tiempo por los factores que estaba mencionando anteriormente, mano de obra, baja ley, digamos, más costos de extracción y otros efectos relacionados. Y la gran minería privada, que está en términos porcentuales, ¿no es cierto?, pasó de representar menos un poco más del 90%, hoy día estamos hablando que representa algo menos, ¿no es cierto?, en torno al 75% de la producción total de la minería privada. Son elementos que hay que tener a la vista a la hora de evaluar, digamos, el impacto fiscal de ello. Entonces, con eso pasamos
al impacto fiscal para poder entender los ingresos, digamos, que son es lo que nosotros recibimos. Ahora, déjenme hacer una aclaración acá. Nosotros contabilizamos los ingresos en base de caja. ¿Qué significa eso? En el fondo, nosotros registramos los ingresos de acuerdo a las remesas que nos está entregando, ¿no es cierto?, producto de la recaudación. Hay otra forma de contabilizar los ingresos, usualmente se utiliza en el sector privado, ¿no es cierto?, que es en base de vengado. ¿Qué significa eso? Que yo contabilizo los ingresos cuando materializo la transacción, no necesariamente cuando recibo el pago de aquello. Entonces, esta diferencia es importante, presidente, porque uno podría decir, mira, la verdad que yo como fisco debería recibir una cierta cantidad, pero en el año calendario, producto de una serie de situaciones que podamos conversar y que voy a aclarar, digamos, la recaudación efectiva en la caja que me llega es algo menor a esos ingresos devengados, por decirlo así. Eso como para entender el contexto de cómo nosotros contabilizamos esto. Y además, para sumarle un pelo más a la sopa, nosotros tenemos lo que vamos recibiendo durante el año, ¿no es cierto?, respecto a los PBM que van pagando las empresas, pero al año siguiente, o sea, este año, por ejemplo, estamos en la operación renta respecto a lo que ocurrió el año 2020. Por lo tanto, nosotros vamos a recibir una parte de esos recursos en caja, cuando nosotros los contabilizamos, respecto a lo que ocurrió el año anterior. Entonces, tenemos una situación en la cual, ¿no es cierto?, nosotros tenemos contabilizado 12 meses calendario y además tenemos un efecto relacionado con lo que pasó el año 2020, que lo estamos contabilizando el año 2021. Entonces, en general, lo que ocurre en la minería, que por ejemplo ciclos de altos precios del cobre se reflejan en la operación, principalmente en la operación renta del año siguiente. ¿Ah? En el caso de Codelco es distinto, porque Codelco nosotros vamos recibiendo, la gran mayoría de la recaudación la vamos recibiendo en forma periódica durante el año calendario. Creo que es importante esa distinción porque probablemente van a venir preguntas relacionadas con aquello y cuánto estamos recaudando adicional en el año en curso. Entonces aquí está una muestra, ¿no es cierto?, de cuál es la recaudación total de los ingresos fiscales. La barra celeste es la recaudación tributaria no minera. La barra gris está hablando de los otros ingresos de recaudación. La barra roja son los ingresos tributarios que recibimos de la gran minería privada. Y la verde claro, ¿no es cierto?, es lo que recibimos de Codelco. Entonces, en concreto, el año 2020, la recaudación de la gran minería privada en todos sus componentes alcanzó a casi 1.700 millones de dólares, mientras la recaudación relacionada a Codelco alcanzó a 1.287 millones de dólares. Ahora, ¿cómo ha ido evolucionando la recaudación como porcentaje de la recaudación total? Aquí pueden ver la barra roja, Codelco, la barra... Director, solo en relación al dato anterior, porque vamos una pregunta técnica que me hacen acá es si están en pesos reales o nominales las cifras anteriores que yo, en el gráfico anterior de la lámina previa. Perdón, no le Sí, escuché. en la lámina, en esa lámina que tiene puesta ahora, que dice ingresos del gobierno central, que usted nos reportaba que en el caso de la minería privada alcanzaron casi a 1.700 millones de dólares y que en el caso de Codelco a 1.286, alcanza a escuchar. ¿Son millones de dólares de este año o nominales de cada año? Esa es la pregunta que me hace acá el diputado Jackson. Son nominales. Nominales, ya, gracias. Ahora, con respecto a los ingresos como porcentaje de los ingresos de la recaudación total, no, esto es el efecto caja, hoy día están representando
cerca de un 6% de la recaudación total. Y básicamente esto no es, hay bastante debate respecto a si esto es bueno o malo, digamos. Nosotros no le vemos una connotación negativa per se. Esto básicamente lo único que está indicando, y de alguna manera la lámina anterior también lo hace, es que tenemos, ¿no es cierto?, el resto de los sectores creciendo, la economía creciendo más fuerte, se está diversificando, y también asumir que la producción de cobre, digamos en general, no ha tenido un aumento tan rápido como sí ha estado aumentando la producción en el resto de sectores de la economía, en términos reales. Por lo tanto, desde ese punto de vista, digamos, esta recaudación hoy día está representando algo menos de, o sea, cerca de un 6% de la recaudación total. Tenemos una base tributaria, digamos, de recaudación diversificada, y la gran minería privada representando un 3,4% versus poder un 2,6% de los ingresos totales. Ahora, solamente para quedarme con la gráfica anterior, esto también tiene relación con el precio, con la evolución del precio del cobre, ¿no es cierto? Teníamos, ¿no es cierto?, cuando teníamos un mayor precio del cobre, ¿no es cierto?, el mismo royalty hace que se paguen tasas más altas, y al pagar tasas más altas recaudamos más, y por lo tanto esa recaudación como porcentaje de la recaudación total es mayor. Cuando tenemos precios menores, digamos, y eso finalmente termina repercutiendo en los márgenes, todo lo demás constante, ¿no es cierto?, tenemos una recaudación menor. Entonces, en ese sentido, el sistema, en la parte que es royalty, es un sistema progresivo, digamos, que va allegando más recursos fiscales en la medida que el precio, los márgenes son más altos. Y estos márgenes, como explicaba el director del Servicio de Impuesto Interno en la presentación anterior, son antes de depreciación y pago de intereses. Y creo que eso es importante tenerlo presente. Ahora, lo mismo por el lado de los costos, digamos, lo mencioné anteriormente. Si uno ve, digamos, los costos de la minería privada, ¿no es cierto?, han aumentado de forma significativa, que es la línea azul, y eso obviamente hace que la contribución por cada centavo adicional vaya cayendo en el tiempo. Esta es una lámina que básicamente hace lo mismo, pero como porcentaje del PIB. Estamos hablando hoy día cerca del $1. La razón la expliqué anteriormente, no voy a fallar más en aquello. Y esto, acá, presidente, estamos haciendo un zoom, que es lo que es básicamente separando lo que es Codelco, ¿no es cierto?, de la gran minería privada, en este caso GMPD. Y acá está la recaudación, que usted puede ver por los distintos conceptos. Entonces está el impuesto específico a la minería o royalty minero, ¿no es cierto?, en la barra de café claro, digamos. Después le sigue, ¿no es cierto?, hacia arriba el impuesto a la renta de primera categoría. Después está el impuesto adicional por la remesa de extranjero, y eso hace, ¿no es cierto?, la recaudación total de los 1.689 que conversaba, que explicaba anteriormente. Y si ustedes pueden ver en la línea azul, se puede ver un poco complejo, pero al final del día hay una correlación bastante directa entre el precio, ¿no es cierto?, y la recaudación, digamos, cómo se mueve la recaudación. En línea con lo que comentaba anteriormente. Ahora, ese mismo gráfico, pero haciendo un zoom a Codelco, Codelco el año 2020, ¿no es cierto?, llegó al fisco 1.289 millones de dólares, de los cuales la principal fuente fue la ex ley reservada, ¿no es cierto?, el 10%, y otros excedentes adicionales que nos entregó Codelco del orden de 200 millones de dólares durante el año 2020 a revisión del Ministerio de Hacienda. Ahora, siguiendo con Codelco, presidente, esta gráfica es interesante porque muestra el aporte que ha hecho el fisco a Codelco durante la última década. Y básicamente estos son distintas formas en las cuales se ha materializado el aporte capital del fisco a Codelco,
y durante del año 2009 a la fecha se han capitalizado cerca de 7.500 millones de dólares. Una cifra no menor, considerando, presidente, que volviendo a la lámina anterior, ¿no es cierto?, Codelco nos reporta al fisco cerca de 1.200, en este caso 1.300 millones de dólares para redondar al año, digamos, en ingresos. Entonces, una duda metodológica en la lámina que nos está mostrando, ya que usted señala que son los aportes de capital del fisco a Codelco, no está puesto ahí lo que Codelco entrega por la venta del 10%, ¿verdad? De las ventas que va a manos de las Fuerzas Armadas. No, lo que estaba puesto, el 10% de acá, digamos, lo que expliqué anteriormente, que está en la barra celeste, si no se alcanza a ver ahí, presidente, si lo veo el cursor ahí. Eso es el 10%. El adicional es un aporte, un excedente de dividendos extraordinarios que nos entregó Codelco a petición del Ministerio de Hacienda, que alcanzaron a 200 millones de dólares. Matías, estamos hablando del orden de 1.000 millones de dólares por la ley reservada. Matías, disculpa Matías. Un comentario pequeño en esta lámina, de acuerdo al comentario no, en la siguiente, la 17. Estos son traspasos desde el fisco hacia Codelco, diputado, no es al revés, no es que Codelco le pase para el fisco, sino que las veces que el fisco le puso plata, capitalizó a Codelco. Y en este caso también hay una nota abajo que dice que no considera capitalización de utilidades propias, porque a veces lo que ocurre también es que Codelco tiene utilidades y el fisco se las retira. Entonces, si no se las retira, esos quedan en Codelco y eso es otro tipo de capitalización. En este caso eso no está considerado y ocurrió algo de eso entre el 2010 y el 2014, creo yo. Entonces, lo que tienen en esta lámina son puros recursos frescos desde el fisco hacia Codelco. Perfecto. Adelante. Bien, entonces, presidente, en resumen, ¿no es cierto?, tenemos la gran minería privada, ¿no es cierto?, aportando cerca de 1.700 millones de dólares al fisco el año 2020. En el caso de Codelco, estamos hablando del orden de 1.200, 1.300 millones de dólares al año. Y eso es lo que es la recaudación por los distintos componentes que expliqué anteriormente. Ahora, la pregunta que es válida, digamos, y que entiendo también el interés de esta comisión, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué ocurre ante distintos escenarios del precio del cobre, en particular hacia arriba, ¿no es cierto?, que es la tendencia que hemos visto en los últimos meses, con la tasa marginal del royalty? Entonces, la pregunta que uno se hace, bueno, si el precio del cobre sigue subiendo y llega a un cierto nivel, ¿cuál es la tasa aproximada que va a pagar la gran minería privada y Codelco de royalty de acuerdo a ese precio? Y ese es un ejercicio que lo voy a presentar a continuación. Es un ejercicio teórico, digamos, que lo simulamos en base a la información histórica, pero creo que era importante ilustrar cuál es la tasa marginal en la cual estarían pagando ante distintos escenarios del precio del cobre, para de alguna manera ilustrar lo que mencionaba el director de Servicio de Impuesto Interno, que era básicamente que nosotros tenemos un sistema tributario a la minería privada, o sea, a la minería, ¿cierto?, que es progresivo en lo que tiene que ver con el royalty. Entonces, acá lo que hicimos, de nuevo, un ejercicio teórico, ¿qué pasa en el escenario 1 si tenemos un precio de 3,5? ¿Cuál sería la tasa marginal que estaría pagando el sector minero en base, ¿no es cierto?, a la tabla, digamos, de progresividad que tenemos hoy día? Y con un precio del cobre de 3,5 dólares la libra, estamos hablando de una tasa que va a estar en torno a un 8%, la tasa marginal, y el royalty va a ser 8%. En un escenario 2, asumimos qué pasa si el cobre llega a 4 dólares promedio. Esto es un año calendario, ¿no es cierto? No se entiende que llegue en un momento y después baja. Se mantiene durante 12 meses. La tasa probablemente de royalty marginal que se estaría pagando es un 10,5%. Y si eso pasa las 4,5 dólares, sobrepasa eso, vamos a estar hablando de una tasa marginal del orden del 15,5%, no del orden, de 15,5%. Obviamente dentro de esto
hay, ¿no es cierto?, van a haber empresas que pagan más, otras que pagan menos, ¿no es cierto?, pero en promedio, digamos, esa sería la contribución. Entonces, con esta gráfica, presidente, queda bastante claro que este es un sistema progresivo donde el fisco va llegando más recursos en la medida, ¿no es cierto?, que el precio del cobre va aumentando, producto del sistema tributario que explicaba el director en su presentación. Ahora, ¿cuál es la otra pregunta que es válida, digamos, y que ha estado en la opinión pública? ¿Qué pasa y cuál es la recaudación adicional que tiene el fisco cuando tenemos mayores precios del cobre? Entonces, lo primero es, nosotros actualizamos a fines de enero nuestra proyección del informe de finanzas públicas, donde actualizamos el escenario de mediano plazo, pero también, obviamente, el cierre del año 2020 y sus efectos en el año 2021. Y lo que actualizamos acá, básicamente, es que nosotros estábamos proyectando para el año 2021, y aquí está marcado, ¿no es cierto?, está marcado con celeste, ¿no es cierto?, ¿cuál es la recaudación total de la minería? Nosotros estábamos proyectando, cuando presentamos la ley de presupuesto, 3.326 millones de dólares para el año 2021. Bueno, en enero, producto de la evolución que tuvo el precio del cobre y la mirada, ¿no es cierto?, una proyección, la actualización del escenario macroeconómico que hizo el Ministerio de Hacienda, donde subió el precio promedio de algo de 2.88 a 3.35, tal como sale acá en la tabla. Eso finalmente nos da una mayor recaudación, que pasa de 3.326 millones de dólares a 4.437 millones para el año 2021. Esa es la estimación actual de cuál sería la mayor recaudación si tenemos ese precio promedio. Ahora, y de esos 4.437, 2.120 lo aportaría Codelco, que se conoce como cobre bruto, y 2.317 la gran minería privada. Como mencionaba anteriormente, hay otras 14 empresas que también contribuyen a la recaudación de la minería privada, que están dentro de lo que se conoce como otros ingresos, ¿no es cierto?, de recaudación por impuesto a la renta. En general, nunca hemos abierto esa información porque se estableció como convención en el año 2001 que se iba a trabajar de esta manera con la gran minería privada. Pero creo que llegó el momento también de indagar cuánto de esas empresas, esas 14 empresas adicionales, cuánto están aportando también a la recaudación total para tener una película completa, dado también que estamos en un escenario donde hay bastante interés y cuestionamiento respecto a cuánto está recaudando, por qué recauda más, por qué recauda menos. Creo que tener a toda la industria en este momento, abrirlo a eso y salirse de esta convención, creo que va a aportar a tener una película más clara de aquello. Esa cifra la podemos hacer llegar, la estamos trabajando junto al Servicio de Impuesto Interno, pero no tenemos ningún problema en compartirlas con esta comisión, cuando tengamos el resultado de aquello. Y finalmente, presidente, de nuevo, acá hay proyecciones optimistas, pesimistas respecto a la evolución, a cuánto va a durar el ciclo. Pero acá también le quise hacer un ejercicio, y esto es un número teórico, porque la verdad que, como les dije anteriormente, no pretendo ser analista del cobre, digamos, y un mercado bastante complejo, digamos, como para atreverse a proyectar algo. Pero quiero ilustrarles de cómo se mueve la recaudación finalmente. Si en el escenario, por ejemplo, que el cobre pasara de 2.88, que es lo que estábamos proyectando, a $4 promedio del año. Entonces, en la siguiente tabla, usted puede ver, presidente, que el año 2020, de nuevo, tuvimos la recaudación de 2.976 millones de dólares, lo que conversamos anteriormente, casi 3.000 millones. Y si el precio del cobre llegara a $4 la libre, estaríamos hablando de una recaudación de 5.600 millones de dólares.
¿Y por qué se explica esto? Porque vamos a tener mayor tributación del impuesto de primera categoría, porque vamos a tener una tasa marginal más alta de, ¿no es cierto?, del royalty, como pueden ver en esta gráfica, ¿no es cierto? En promedio deberíamos llegar a algo así del 10,5% de la tasa marginal del royalty, y todo eso hace, ¿no es cierto?, que lleguemos más recursos al fisco del orden de 2.600 millones de dólares. De nuevo, esto es un ejercicio teórico, no es lo que nosotros esperamos como Ministerio de Hacienda y PRES. Seguimos proyectando 335, como lo hicimos recientemente en nuestro último informe de finanzas públicas, y a fines de abril, principios de mayo, cuando tengamos que publicar nuestra actualización del escenario macro, ¿no es cierto?, evaluaremos en base a los antecedentes de los expertos en la materia cuál es ese precio y cómo eso va a terminar afectando la recaudación. Eso es, presidente, lo que yo quería presentar hoy día en esta comisión, digamos, y explicar, y solamente a modo de resumen, mencionar, digamos, que a nivel, ¿no es cierto?, de los ingresos fiscales, ¿no es cierto?, tenemos un sistema que es progresivo y que el fisco, ¿no es cierto?, va llegando más recursos, tal como muestra en esta lámina, en la medida que va aumentando el precio del cobre, y eso lo hace una producción mayor a lo que aumenta, ¿no es cierto?, los costos necesariamente de extracción, y nos permite, ¿no es cierto?, todo lo más constante, mejorar la recaudación en el tiempo. Y con respecto a esta lámina de la tasa marginal, que es otra de las cosas que quería remarcar, digamos, tenemos este sistema progresivo que está funcionando, que se diseñó justamente para que el fisco pueda capturar ese mayor precio en los periodos de bonanza, ¿no es cierto? Y eso es lo que estamos haciendo, y eso es lo que esperamos recaudar en la medida que, ¿no es cierto?, se mantengan los niveles de precios que estamos viendo actualmente. Gracias, presidente. Gracias, director. Vamos a dar entonces la palabra, si es que alguno de los diputados presente en modo presencial o telemático desea hacer alguna pregunta al director de Servicios de Impuestos Internos, al director de Presupuesto y también, por supuesto, al ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, que nos acompaña. A ver, voy a anotar las palabras. Diputado Jackson, ¿alguien más? Déjame un minuto, Giorgio. Diputado Leopoldo Pérez. Después, el presidente de la comisión. Y vamos a ver si suman más palabras. Diputado Jackson. Muchas gracias, presidente. Saludar, por supuesto, al ministro de Hacienda, al director de Presupuesto, también a quienes nos acompañan desde la versión telemática de la comisión, o de forma telemática a la comisión. Yo quería hacerle una consulta, primero, si es que recibieron formalmente el oficio que enviamos, y yo sé que había harta información que es bien detallada, pero consultar si es que existe alguna fecha tentativa en la que esa información podría estar disponible para tomar mejores decisiones, porque creo que ahí habían varios elementos que permiten desentrañar y entender un poco mejor cómo funciona la estructura productiva y tributaria por parte de la minería, y en particular de la gran minería en Chile, pero también la que no es gran minería, como se ha visto en los últimos días y cuando se ha alimentado el debate. Nos damos cuenta que, si bien la GMP10 representa al grueso de la gran minería en términos de producción, hay otras minas que están produciendo de manera significativa y que no deberían ser descartables a priori para el análisis, a pesar de que en términos probablemente de royalty, que va influido por las ventas, no tenga tanto impacto. Yo ahora, para la discusión actual, quería quedarme en esa última simulación que hace el director de Presupuesto, que esboza algo así como la posibilidad de tener una recaudación por 2.600 millones de dólares adicionales, eventualmente, estoy diciendo el ejercicio teórico, si es que pasáramos de 2,88 a 4 dólares.
Es decir, si es que uno toma los 2.600 millones de dólares y los divide por, en el fondo, los 112 pesos, estaría diciendo que el Estado en ese margen estaría recaudando algo así como 23 millones de dólares por centavo adicional, ya en promedio, porque la curva pareciera ser ascendente en los últimos dólares, porque es donde más se capta, donde más la curva agarra parte de la renta minera. Lo que sí me queda la duda es que si es que uno lo analiza desde el punto de vista de la producción, que se estima que son, al igual si decimos que es casi lo mismo que este año, un poco menos de 6 millones de toneladas, lo que estamos hablando es que de toda esa, si consideramos el resto de los factores permanentes, ¿no?, que es un gran supuesto igual, pero si es que ceteris paribus, si es que no aumentan los costos de producción, etcétera, uno pensaría que de todo ese adicional, considerando el royalty, el Estado va a captar tan solo un 20% o cercano a un 20% de toda la renta minera por sobre los 2.88, si es que estoy bien, no sé si ahí si es que me podrán corregir, pero si tomo los diferenciales entre 2.88 y 4 dólares, estamos hablando de 112 centavos. Si tomo los diferenciales en recaudación, me da 2.600 millones de dólares. Esos 2.600 millones de dólares sobre el total de la venta, solo por ese diferencial, que son 112, por la cantidad de producción, que ahí habría que hacer el ejercicio, pero 112, acá estoy justo con la calculadora, 112 por las 5,8 millones de toneladas, me da 649 toneladas, eso si lo multiplicamos por 2.200, que son más o menos las libras, nos da como 1,5 millones de millones, y eso multiplicado, bueno, ahí se puede calcular por el dólar, pero me gustaría, lo podemos hacer en una tabla de Excel más ordenado, pero la pregunta es, ¿qué porcentaje del diferencial en el precio de venta, es decir, de los 2.88 a los 4, es lo que el Estado considera que va a captar de esa renta adicional? Porque ahora ya no se va a vender a 2.88, en ese ejercicio hipotético podría ser que no sea 4, sea 3.5, o sea 3.50 centavos o no sé cuánto, pero ¿qué tajada, por así decirlo, de toda esa venta adicional es la fracción que el Estado logra captar como renta para los chilenos y chilenas a través de los distintos tipos de impuestos? Esa es la proyección que me gustaría a mí saber, porque si mal no calculo, pareciera ser una fracción bastante menor. Uno podría decir, chuta, no sé, lo mínimo debiese ser, en teoría, que captáramos algo así como el 35% que debiese estar o rondar el impuesto adicional, no menos que eso. Pero si es que la fracción llega a ser más pequeña, la pregunta, por supuesto que es pertinente, decir cuánto estamos captando de ese adicional sobre el precio. Me gustaría que se pudiera mostrar ese ejercicio. Gracias. Gracias, diputado Jackson. Vamos a juntar las tres preguntas ministro, vamos a juntar las tres preguntas para poder responderlas de conjunto, ya porque si no nos vamos a ir muy lento en la respuesta. Diputado Pérez tiene la palabra. Gracias. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al ministro, director de Impuesto Interno, director de la IPRES, de Impuestos Internos, perdón, de la IPRES, y bueno, y a todos los que estamos tanto presencialmente como telemáticamente. Por su intermedio, presidente, al señor director de presupuesto, en una de las láminas que él presentó, no recuerdo el número, se hablaba, o él nos informa, sobre la participación de la recaudación por parte de lo que representaba el cobre del ingreso fiscal general, digamos, para el año 2020, estimado, y quisiera consultarle derechamente qué pasa en los últimos 15 años. ¿Y por qué 15 años? Porque ahí se considera un poquito los ciclos que ha tenido el precio, digamos, del cobre. O sea, ¿cuánto representaba hace 15 años la recaudación fiscal cobre respecto a lo que hoy día creo que es cercana al 6% en el gráfico que nos estaba mostrando?
Y por otro lado, hacer una consulta. El royalty actual que se le aplica a la minería no Codelco, digamos, podríamos decir que es contingente al precio, es decir, la tasa va subiendo conforme a la mayor recaudación producto del aumento del precio, es decir, es sobre la diferencia entre el ingreso y los costos operacionales, excluidos los intereses, entiendo, esa es la manera de cálculo que tiene, y cuál sería el piso y cuál sería el techo. Entiendo que va de 5, de acuerdo a la ley del año 2011, entiendo, va de un 5 a un 14, o puede ser mayor incluso por ser contingente podríamos decir, al precio, si es que pudiéramos llamarlo de esa manera, y si estoy equivocado me lo corrige, director. Gracias, presidente. Gracias, diputado Pérez. Vamos a reunir entonces las preguntas. Corresponde la palabra a mí. Bueno, lo primero es que yo creo que es muy relevante poder tener estas cifras con el mayor detalle, y creo que obviamente tener los documentos en versión impresa nos va a facilitar el análisis muy preciso, ¿ya? Pero lo primero que me llama la atención es que por lo menos en la información que uno lee en la prensa, yo esta cifra que daba el diputado Jackson ya la habíamos encontrado. El gobierno calculaba que por cada centavo de dólar que aumenta el valor de la libra de cobre eran 22 millones de dólares más de ingresos para el fisco en materia de impuestos, tanto de minería privada como de Codelco, que es bastante parecido, Giorgio, a los 23 que tú sacaste en tu cálculo rápido, digamos. Yo creo que andaba bien el cálculo, ¿no? Pero lo que me llama la atención es que en información de prensa, el presidente del directorio de Codelco hablaba de que podían llegar a ser, según sus cálculos, 35 millones de dólares. Yo creo que es importante tener certeza de eso, porque con qué dato se queda uno, yo creo que es relevante, en tanto las diferencias son significativas, ¿ya? Yo lo comento porque me parece que en eso tenemos que, ojalá, tener una lectura común, y yo no tengo por qué dudar de una u otra autoridad, pero los datos son relevantes en cuanto a los montos que están acá considerados. Y quería introducirme en un segundo punto que el director no quiso ahondar. Yo entiendo, él dijo: yo no soy experto en fijar el precio del cobre, nosotros los que estamos en esta sala menos todavía. No obstante, en el debate público y a nivel mundial hay bastante opinión sobre el tema. En el diario El Mercurio, nuevamente, el presidente del directorio de Codelco hablaba de que esto era un fenómeno muy coyuntural, dado, decía, que hay menos stock disponible y que por lo tanto hay mayor demanda. Subió el precio, pero él no proyectaba esto como un fenómeno que fuera a permanecer en el mediano y largo plazo. No obstante, hay distintos analistas, especialmente internacionales, que dicen que el aumento del precio del cobre no es solo un fenómeno coyuntural asociado a la pandemia. Dicen, sí, tiene que ver con la pandemia, pero no es solo eso. Y dicen, todo el cambio en la matriz energética que hay en el mundo, que se está dejando de lado los combustibles fósiles, se pasa a las energías limpias, implica que tanto en los sistemas de generación eólico y solar se usa más cobre para hacer todos los cableados y las conexiones eléctricas de esos sistemas generadores. Y lo mismo indican respecto a el aumento de la electromovilidad. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta, hemos escuchado estas noticias que en ciertos países de Europa se van a dejar de vender, y en un estado se van a dejar de vender, digamos, autos que funcionen con benzina. Y la electromovilidad, en su impulso, en los casos de los vehículos, utiliza mucho más cableado cobre en la elaboración de un auto. Por lo tanto, hay quienes dicen que, sin decir si el precio del cobre va a estar en 4, en 4.5, es un fenómeno más permanente en el contexto del cambio en la materia energética y los desafíos que ha generado para el mundo el cambio climático, el mayor uso del cobre, y que no estaríamos frente a un fenómeno coyuntural, sino que más bien de mediano plazo. A mí me parece que es un tema relevante, porque uno podría decir, bueno, no nos estresemos tanto, porque esto solo corresponde al año 2021, y el 2022 vamos a volver a precios modestos del cobre, porque esto es un problema del crecimiento de China, y China en el 2022 no va a crecer tanto. Pero parece que no es solamente un problema del crecimiento de China, que tiene que ver con demanda y con los cambios que están ocurriendo a nivel mundial. Y lo segundo, entonces, que quería preguntar era si el gobierno tiene una opinión respecto a lo que han planteado economistas, en este caso académicos de la Universidad de Chile, particularmente a Gino Sturla y al profesor Ramón López, quienes tienen la opinión que Chile no está haciendo un cobro por lo que es la renta minera. El director del presupuesto, en su información que nos presentaba, hablaba muy bien de un impuesto específico. En Chile no hay royalty. Chile no cobra por explotar un recurso escaso que
no es renovable como es el cobre, sino que cobra un impuesto específico. Y lo que plantea el profesor López y Sturla, en base a datos del Banco Mundial, no en base a datos arbitrarios, sino que en base a un estudio del Banco Mundial, es que Chile, entre el 2005 y el 2014, por año deja de percibir 12.000 millones de dólares en promedio por no contar con un royalty. Cifra que es absolutamente superior a todas las que nos daba acá el director. Y si uno considera que estos datos del profesor Sturla y Ramón López están tomados con un periodo determinado, fácilmente el 2021, que el precio vuelve a subir, uno calcula que esos 12.000 millones van a ser cifras más altas. Entonces, yo lo que veo es que acá lo que nos está diciendo el gobierno es que no se hace cargo de este tema. Porque uno pregunta, ¿quién gana con esta renta no cobrada, esta renta regalada? Las grandes mineras privadas. Ese GP10, GMP10 que nos señalaba acá. Y la pregunta, ¿es eso un problema para el gobierno o no? Por lo que yo veo, no es problema. Están satisfechos, están contentos, mucho más contentos porque el precio del cobre viene subiendo y van a subir los ingresos fiscales. Pero lo que se están llevando las grandes mineras privadas es 5 o 6 veces más de lo que se obtiene, aún tomando los datos que dice el diputado Jackson, de este aumento de lo que va a haber del 2.8 al 4. Entonces, a mí me parece que en ese sentido lo que está discutiendo esta comisión, que es crear un royalty, es algo extremadamente relevante, porque estamos hablando de cifras y de una política que hoy día no existe en términos de la forma en la cual el Estado está haciéndose cargo de el desarrollo de este sector tan importante para el país, pero donde los ingresos son, en mi opinión, marginales frente a lo que se están llevando las grandes mineras privadas. Yo me gustaría si pueden comentar o analizar el tema de ese estudio en base a datos del Banco Mundial que hizo Gino Sturla y Ramón López, que van a estar invitados mañana a la comisión. Eso. No sé si hay alguna otra opinión, ¿no? Ministro, lo vi levantar la mano hace un ratito atrás. No hay más peticiones de palabra acá en la comisión. Sí, ministro. Presidente, muchas gracias por su intermedio. Entonces, saludar a los diputados y no sé si hay alguna diputada presente. Sí, la diputada Cid también está presente. Si hay alguna diputada más, también saludarla. Y a los, bueno, obviamente el staff que siempre nos está ayudando en estas discusiones. Entonces, la verdad, presidente, bueno, aprovechar un poco, agradezco la discusión. Siempre es bueno discutir estos temas. Yo creo que han salido ciertas cosas que son interesantes. Yo entiendo la preocupación de que, bueno, a medida que el precio del cobre sea mayor, que una parte se queda en nuestra, que una parte importante se queda en nuestras arcas fiscales. Yo comparto esa preocupación y, bueno, creo que también lo que nos permite tener esta discusión es justamente poner ciertos datos sobre la mesa y creo que han sido, creo que es bueno ponerlo. La verdad, presidente, no he tenido el gusto de leer el trabajo del profesor Sturla con el profesor López. Yo creo que es un punto de vista que obviamente tenemos que mirar, tal como tenemos que mirar otros, ¿no es cierto?, que anden también en el debate. Entonces vamos a tener que mirarlo obviamente. Sí, yo quería, eso sí, puntualizar ciertas cosas. Lo primero que quería decir es que en términos de nuestro de las presentaciones que tuvimos, yo creo interesante el hecho de que efectivamente hoy día dentro de la parte de nuestra tributación, ¿no es cierto?, este royalty que tenemos hoy día sea un royalty de tasa variable. Porque de alguna forma cuando uno ve la discusión y yo entonces entiendo la discusión como que de alguna forma tenemos este aumento del precio del cobre, nosotros también queremos que haya más recaudación. Bueno, lo primero es que yo noto es que sí, la recaudación la estamos teniendo, ¿no es cierto? Y la vamos a tener no solamente porque aumenta el precio del cobre, sino que, y ahí está lo interesante, sino que también aumenta la tasa de forma importante. Entonces voy a tocar eso, pero yo creo que lo que más lo ejemplifica son las cifras que de alguna forma hemos tenido en la discusión ahora. Cuando el precio del cobre estaba en la simulación que nos hacía el director de presupuesto en 2.88, lo que yo puedo anotar acá es que la recaudación estaba en cerca de 3.300 millones de dólares, 3.300.
y cuando pasamos a un precio de $4, ¿no es cierto?, 400 centavos, la recaudación se nos iba a 5.600 y algo más. ¿Por qué creo que es interesante esto? Porque pasar de 2.88 a 400 centavos, ¿no es cierto?, es un aumento de prácticamente 32% en el precio. O sea, el precio está aumentando de forma importante, 32%. Pero la recaudación, que pasa de esos 3.300 a algo más de 5.600, está aumentando casi en un 70%. Y yo creo que eso es ilustrativo de que siempre podemos discutir, ¿no es cierto?, las magnitudes, tal vez quisiéramos que fuera más o menos, pero el punto es que ante un aumento en el precio del cobre, la recaudación aumenta mucho más que ese precio del cobre. Y eso se debe básicamente a que como la producción se mantiene relativamente constante en el corto plazo, lo que está ocurriendo es que la tasa también aumenta y por lo tanto la recaudación tiene dos fuentes de aumento. Uno, el precio del cobre, aumento el precio del cobre, y lo segundo, el aumento en la tasa. Entonces, como le digo, uno siempre puede discutir si el aumento en la tasa es suficiente o no, pero de que hoy día tenemos un sistema que de alguna forma ya está captando los mayores aumentos, bueno, las cifras parece que en ese sentido lo están respaldando, ¿no es cierto? De hecho, es más, también el director nos mostraba lo siguiente, que claro, siempre hemos estado pensando que la tasa del royalty debe rondar entre el 4 y el 5%, eso es lo que siempre tenemos en nuestra cabeza, por lo menos yo, no sé, usted, señor diputado. Pero lo que resulta es que también lo que nos muestran las simulaciones, y por eso yo creo que es importante también simular esto, porque cuando uno mira la historia solamente, la historia hacia atrás no tiene los niveles de precio cobre que estamos teniendo hoy día, en general. Entonces, por eso que es importante simular. Y lo que nos muestra la simulación es que, bueno, podemos tener márgenes en la industria que pueden variar entre 35 y 56%. Y esos márgenes son márgenes que tienen tasas marginales que van entre 8 y 15,5. O sea, bastante superior también al 5%. Entonces, en ese sentido yo creo que, si bien, como le digo, siempre es bueno discutir estos temas, yo creo que también es bueno darse cuenta que la discusión que de alguna forma hubo el 2010 da la impresión de que por lo menos en este mecanismo de aumento de tasa está empezando a observarse, ¿ya? Lo que sí, efectivamente, es que seguramente mucho de esto se va a observar en la operación renta siguiente. O sea, eso significa que mucha de esta mayor recaudación la deberíamos tener sobre todo en abril de 2022, porque en ese momento es cuando se le debería cobrar este royalty por los mayores ingresos del 2021 a las empresas mineras, ¿ya? Y en eso tal vez me puede corregir si es que estoy equivocado el director de impuestos internos. Entonces, o sea, hoy día tenemos un sistema que tiende a ser progresivo y creo que... Sí, disculpe. ¿Director quería decir algo? No. No sé si me equivoqué, director, sino para que me corrija el tiro. No, está bien. Ya, gracias. Entonces le digo, yo creo que uno siempre puede tener la discusión de si debe ser más o menos los aumentos de recaudación una vez que uno ve el aumento del precio, pero si uno ve que aquí a medida que aumenta el precio, y como estábamos hablando, ante un aumento del precio de 32% promedio, la recaudación casi aumenta 70%. Y eso es importante también porque efectivamente la recaudación como porcentaje del PIB estaba cerca de 1 punto del PIB, 1,1 punto del PIB. Y si uno toma estos 5.700 millones de dólares que obtendríamos de recaudación cuando tengamos $4 promedio, eso llega prácticamente a 1,9 puntos del PIB actualmente. Entonces tenemos también un aumento importante en términos de recaudación como porcentaje del PIB, ¿cierto? Que también esa es otra forma como deberíamos observarlo. Y claro, desde ese punto de vista yo creo que tenemos un sistema que por lo menos lo que está haciendo es que está captando, cuando tenemos este mayor precio del cobre, está captando estos aumentos de recaudación y lo capta más allá de lo que aumenta el precio del cobre, ¿ya? Entonces, ahora,
Y en ese sentido creo que eso sí, que nuestro sistema tal como está tiene una particularidad que también es importante, que es la siguiente, que tenemos una tasa que sube cuando el precio sube y cae cuando el precio cae, ¿no es cierto? Y creo que eso también es interesante, presidente, porque de alguna forma usted lo puso sobre la mesa, que tiene que ver con el hecho de cuán largo es este ciclo. Es una pregunta válida y yo creo que la podemos discutir, ¿no es cierto? Yo creo que también es bien válido. Pero en el entendido que este ciclo fuera más bien corto y empezara a caer el precio, bueno, nuestro sistema de alguna forma ya tiene incorporado el hecho de tener este factor más contracíclico, ¿no es cierto? O sea, cuando el precio está más alto recaudamos mucho más y cuando el precio está bajo, ¿no es cierto?, también eso tiende a disminuir un poco la tasa de forma tal que nos haga comparable a otros países del mundo. Entonces, con respecto a, Presidenta, lo que usted preguntaba acerca de la opinión del Ministerio, acerca de si este ciclo va a ser largo o corto, bueno, la verdad que en principio nosotros como Ministerio no tenemos una opinión, porque efectivamente no somos más bien analistas de mercado, pero sí tenemos, sobre todo cuando se hace el presupuesto, opiniones de expertos que nos fijan de alguna forma el precio del cobre a largo plazo. Y eso generalmente nosotros los citamos, ¿no es cierto? Y ellos son los que nos entregan esa opinión. Y eso lo vamos a tener durante los próximos meses, porque efectivamente para poder hacer el presupuesto tenemos que llamarlo y nos tienen que entregar una visión de cuál es el precio más de largo plazo. Uno siempre puede adelantar ese llamado o no. Bueno, y eso es lo que vamos a ir evaluando en la medida que observemos que el precio se mantenga más alto o siga fluctuando más adelante. Entonces, efectivamente, nosotros vamos a tener una visión de expertos externos al Ministerio prontamente, que creo que también nos puede ayudar en esa discusión. Ahora, presidente, dicho eso, lo que yo también sí quería puntualizar es que efectivamente nosotros estamos dispuestos a mirar estas cosas, a discutirlas, etcétera, y es parte también de nuestro rol. Yo creo que nosotros, en ese sentido, como Ministerio, tenemos que, Ministerio y Gobierno, nosotros tenemos que estar siempre tratando de entregar toda la información posible para que ustedes también hagan este diálogo, ¿no es cierto? Pero en ese sentido yo también quería decirles que si bien nosotros acompañamos este proceso entregando las cifras necesarias, sí tenemos que notar, presidente, que esta es una moción que, de acuerdo a nuestra interpretación, está fuera del ordenamiento constitucional jurídico, ¿no es cierto? Porque esto está creando un tributo bajo el nombre de compensación, pero esta creación de tributo es una atribución de carácter exclusivo al presidente de la República. Por lo tanto, en realidad, ¿no es cierto?, aquí estamos en un tema también de alguna forma de que no se está cumpliendo lo que dice nuestra Constitución. Entonces, no quisiera, o sea, nosotros por supuesto estamos por acompañar en la discusión. Creo que también ustedes son diputados de la República y por lo tanto tienen todo el derecho a tener nuestra información, y eso es lo que estamos haciendo acá y queremos ser lo más transparente posible. Pero también desde ese mismo punto de vista de transparencia, presidente, yo quisiera reafirmarle un poco la interpretación que tenemos como gobierno de que esto está fuera, ¿no es cierto?, de nuestro ordenamiento jurídico, y por lo tanto creemos que esto es de una atribución exclusiva del presidente de la República. Entonces, bueno, eso es lo que quería decirle, presidente, en este caso, y bueno, disponible para seguir escuchando opiniones. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Yo no sé si el director de presupuesto o el director de Servicio de Impuestos Internos desean complementar en algo la respuesta. Sí, director de presupuesto, veo que está pidiendo la palabra. Bien, gracias, presidente. Bueno, solamente para poder dar respuesta a las consultas que hicieron las intervenciones de los diputados por su intermedio. Respecto a la simulación, señalar que ese cálculo que hace el diputado Jackson es parcialmente correcto, en el sentido de que hay una parte del aumento del precio del cobre que no se va a ver este año. Yo expliqué, y por eso lo remarqué al inicio de mi presentación, que yo
para efectos fiscales, ¿no es cierto?, me interesa lo que yo recaudo este año, lo que me llega en caja, ¿no es cierto?, fresca, acá. No lo que yo espero que llegue, ¿no es cierto?, producto del aumento del precio del cobre el próximo año, de donde concluye la operación renta. Entonces, el aumento que nosotros estábamos simulando teóricamente a $4, efectivamente tiene una parte de aquello, pero hay otra parte que se va a recibir el año 2022, por lo tanto eso hay que sumárselo para poder hacer el cálculo correcto. Más todos los descuentos que puedan haber por las distintas ciclos de inversión que están en la empresa minera en sus distintas etapas. Pero todo lo demás constante, creo que ahí falta una parte para hacer el cálculo rápido, como trataba de bien hacerlo el diputado Jackson. Ahora, con respecto a la consulta del diputado Pérez, efectivamente esta recaudación es progresiva y tiene que ver con el margen, que es la diferencia entre ¿no es cierto?, el precio y el costo. Y deliberadamente la discusión del royalty se dejó fuera de depreciación acelerada y el pago de intereses para efectos de la base, del cálculo de la base imponible, y eso es muy importante tenerlo presente. Entonces lo que sí estamos haciendo es básicamente respecto a ese margen lo vamos calculando para distintos niveles del precio del cobre, y ese margen nos va automáticamente a dar cuál es la tasa marginal que debería estar pagando por el royalty. Así funciona. Y eso es lo que explicaba bien el ministro de Hacienda, de que finalmente estamos recaudando más de lo que aumenta el precio del cobre producto del aumento de la tasa. Y por último, me gustaría remarcar, efectivamente, el presidente de Codelco el fin de semana mencionó que él estimaba que la recaudación, que el aporte de Codelco al fisco era del orden de $35 millones por centavo adicional. Y eso es efectivo, pero el cálculo que hace Codelco nuevamente lo hace antes, ¿no es cierto?, de impuesto a la renta y el impuesto adicional que pagan las empresas públicas. Entonces, si uno descuenta esa parte, y sabemos que Codelco desde hace un tiempo a la fecha, digamos, está en un ciclo de inversión importante, por lo tanto está utilizando, ¿no es cierto?, parte importante de esa inversión, ¿no es cierto?, como parte del gasto, y eso finalmente hace reducir los márgenes. Finalmente termina en la última línea llegando algo más de $14-15, en torno a $14-15 por centavo. Esto no es para nada contradictorio con lo que mencionó el presidente Codelco, totalmente es totalmente consistente, y la diferencia está entre lo que ellos definen como excedentes, ¿no es cierto?, y finalmente lo que terminan aportando al fisco producto de todas las compensaciones que se hacen en los descuentos de acuerdo al ciclo de inversión en que está cada una de las empresas. Eso es lo que quería mencionar, y perdona, diputado Jackson, por su intermedio, presidente, el oficio que hace mención es un oficio que se entregó al Ministerio de Hacienda, porque yo traté de consultar internamente, no sé si fue dirigido a la Dirección de Presupuesto, solamente para aclarar ese punto. Gracias, presidente. Sí, María Eugenia, perdón, sobre el oficio, ¿cuándo se envió? Presidente, después de la sesión, la semana pasada, el día jueves o viernes. Director, el día jueves o viernes fue despachado Jueves, por sí. la Comisión de Hacienda La Dirección de Presupuesto. que solicita al diputado Jackson, que alude, perdón. Sí, Sebastián, ¿puedes decir los organismos públicos para no repetirlo de memoria? Fueron una petición del diputado Jackson, que se mandó al Ministerio de Hacienda, Relaciones Exteriores, al Servicio de Impuesto Interno y a la aduana. Ya, entonces no es la DIPRE. Okay. Gracias. Hecha la aclaración respecto a ese punto. Giorgio, ¿tú pediste la palabra? Yo tenía una duda, porque si es que partimos el año con 2.88 y el ejercicio se hacía con $4,
me imagino que es o sea, si es que algo extra se recupera es porque estamos considerando el año completo. O sea, al menos así yo le escuché al director de presupuesto que el ejercicio está hecho con un año calendario completo a ese precio. Si me equivoqué, o sea, si escuché mal, entonces no sé si sirve mucho el ejercicio porque uno no sabe cuántos días a ese precio considera la recaudación. ¿Ya? Como delante estaba diciendo, no, porque esos recursos se considerarían para después. Pero entonces si no sabemos cuál es el porcentaje del año en el cual estaba a $4, la verdad es que no se sabe muy bien cuánto, como el ejercicio en cuán útil es. Porque uno lo que le gustaría, creo, poder analizar es un año donde esté a 2.88, se termina recaudando tanta cantidad de plata. ¿Cuánto se recauda? No importa si es que es año calendario o año tributario, pero ¿cuál es el diferencial que se recauda si es que está en 2.88 o si está en $4? Yo después, haciendo el ejercicio, me di cuenta que de las rentas adicionales, es decir, del ingreso marginal que reciben las empresas por venta a un precio que está 112 centavos de dólar por sobre el precio que estuvieron hace un año, se recibiría un 18% de los ingresos marginales, y los ingresos marginales se transformarían, o deberían transformarse en utilidad marginal, porque los costos no suben a esa misma velocidad. Debería ser algo bastante parecido a que el ingreso marginal debería ser utilidad marginal, salvo, y esto puede influir también, que las empresas deduzcan su base tributaria con o pérdidas de arrastre, o con depreciaciones aceleradas, o con distintos mecanismos para bajar su base tributaria. Entonces, a mí lo que me gustaría entender, porque el porcentaje que se mostraba ahí era que del ingreso marginal por un año, y quizás el ejercicio hay que hacerlo de manera distinta para poder dilucidar bien el punto, pero que solo un 18% del ingreso marginal, insisto, de lo que vendría a transformarse como es un sobreprecio, donde ya se estaban generando utilidades, uno pensaría, todo eso que está adicional de ese precio, que ya ha generado utilidades, va a ser utilidad. Y por lo tanto se está generando una especie, o sea, 18% por sobre esa utilidad marginal, menos que el impuesto a la renta. Entonces, eso es lo que me llama la atención a mí, como en términos numéricos gruesos, me imagino que hay un montón de complejidades, más capas de complejidad de la base imponible, del uso y el aprovechamiento de, no sé, las pérdidas de arrastre o de la depreciación acelerada, lo que vayan a hacer. Pero en concreto, lo que me choca como en términos numéricos es que recaudemos en ese ejercicio el 18% de la utilidad marginal, que es menos que el impuesto a la renta. Entonces algo está pasando ahí. O sea, si es que el impuesto a la renta, que es 27, y que se transforma depende si es que lo mandan para afuera con impuesto adicional, o si es que lo toman global complementario empresas que son de acá, sumado al royalty, sumado a todo, tenemos menos que la tasa base, creo que estamos en un problema. Eso es lo que quería preguntar más en concreto sobre el ejemplo que dio, o si no, quizás solicitar que se haga un ejemplo si es que esto pasara en un año calendario de recaudación completo, porque ahí quizás cambia y ahí quizás no tenemos otros números. Gracias, diputado Jackson. No sé si alguna otra opinión. ¿No? Bueno, yo lo que quería agregar antes de darle respuesta al Ejecutivo para la respuesta es solo recordar que este proyecto de ley fue votado en la Cámara de Diputados y declarado admisible. Fue ya tramitado y votado en la Comisión de Minería y que, por lo tanto, lo que a mí me corresponde como presidente de la Comisión, siguiendo el reglamento, es votarlo en la Comisión de Hacienda para que lo vea la sala de la Cámara de Diputados, y quien quiera impugnar la constitucionalidad o no tendrá que ir a los organismos respectivos, pero en términos del reglamento de procedimiento, esto es un tema ya resuelto. Yo no voy a impedir que el que quiera venga a decir que es inconstitucional, pero sí le quiero decir que es un debate que está resuelto en la formalidad, y señalar que a mi juicio lo que le da admisibilidad, y esto es un punto que podemos traer el día de mañana algunos abogados para discutir, es que el proyecto que tenemos acá en la comisión crea un royalty. No es un proyecto que crea un impuesto específico. En Chile no hay royalty, no se cobra por el hecho de usar un mineral o un recurso natural escaso, como es en este caso el cobre y el litio. Y el royalty como derecho que se cobra del Estado soberano, y hay literatura sobre lo que se entiende por el dominio público sobre los recursos naturales en las leyes mineras,
es lo que justifica que no sea un impuesto, y a mi juicio eso le da la admisibilidad. Es un debate que el día de mañana podemos hacer un seminario con los abogados expertos en esta materia, hay bastante literatura que avala ese punto de vista, o lo llevamos los abogados al Tribunal Constitucional, como pide aquí el diputado Chilin, tenemos varias opciones, pero lo que a nosotros nos corresponde es dar el debate y resolver votando las propuestas que hay acá. No sé si alguien del Ejecutivo quiere tomar la palabra. Director, sí, lo veo pidiendo la palabra. No, presidente, solamente para poder responder al diputado Jackson. Acá, obviamente, uno tiene que ser muy cuidadoso cuando hace estos ejercicios, diputado, porque siempre, digamos, estamos hablando del año calendario y yo lo expliqué al inicio, digamos. O sea, acá no, el ejercicio teórico lo puse en el año 2021, en base a las proyecciones del IFP anterior, del último IFP que hayamos sacado la ley de presupuesto para el año 2021. Entonces, estableciendo esos marcos fue que hice y mostré los resultados de esa simulación. Al mismo tiempo mencioné que hay una parte de los recursos de este mayor precio que no lo estamos viendo en este año calendario porque yo estoy contabilizando en base al ingreso de caja, no al ingreso de vengado. ¿Ah? Y por lo tanto, esa otra parte de los recursos, ¿no es cierto?, probablemente va a llegar, ¿no es cierto?, a esa relación que usted calcula de 22 a ser algo superior, ¿no es cierto?, para el año 2022. Y en general la minería privada, salvo el cobre bruto, que la gran mayoría de la recaudación es por la reservada por el 10% que se va recaudando durante el año calendario, lo que uno el gran beneficio, o sea, los beneficios se ven un año después, ¿no es cierto?, de los beneficios o las pérdidas, ¿no es cierto?, se ven al año siguiente en la operación renta. Durante el año se va pagando un PPM, efectivamente, que va reflejando el mayor o menor precio del cobre que tuvimos en este caso el año pasado y el año anterior, digamos, pero en el fondo siempre está mirando a un periodo anterior. Entonces lo que estamos viendo en la recaudación, lo que vamos a ver en la recaudación de la operación renta del año 2021 es el precio del cobre del año 2000, cómo evolucionó el precio del cobre y el impacto en los resultados de la operación que tuvieron las empresas mineras el año 2022, el año 2020. Y por eso que una parte de ese efecto relevante, sobre todo cuando es el primer año, porque después esto en régimen, supongamos que se mantiene en $4, ya entramos en régimen y ya considero siempre la operación renta de un ciclo alto. Pero el primer año, sobre todo, tenemos este efecto que hay una parte importante que se ve en la operación renta del año anterior. Si ese precio después se mantiene, ¿no es cierto?, ya voy teniendo el efecto completo durante el año. Entonces, sí, efectivamente uno puede hacer ese ejercicio, pero aquí, como las proyecciones fiscales son anuales y en base a un formato que está definido, cualquier otra cosa que uno pone adicional, digamos, puede llevar al debate o a la confusión. Y en ese sentido, por eso nos enmarcamos en el año calendario. Ministro, sí, está pidiendo la palabra, ministro. Sí, gracias, presidente. Bueno, sobre el tema de la constitucionalidad, mire, yo respetando lo que usted dice, lo entiendo, y yo también espero que entiendan que también yo trato de poner la opinión del gobierno, y en nuestra opinión, bueno, esto es inconstitucional, pero para que de alguna forma, pero entiendo que se anotó mi opinión y está perfecto. Lo que sí quería puntualizar un poco lo siguiente, así que con respecto a nuestro royalty, ¿no es cierto? Algo que tal vez recalcar algo que dijo ya el director del Servicio de Impuesto Interno, que por lo menos lo que respecta al royalty, fíjese que hay muchas de las operaciones más financieras que tienden a reversarse. Por ejemplo, cuando hablábamos si existiera depreciación acelerada, para calcular la base tributable, y aquí me puede corregir el directorio, perfecto, se me corrige, para calcular la base tributable que finalmente se va a ocupar para el royalty, se retiran esos excesos de depreciación acelerada. Lo mismo ocurre con intereses que se agregan,
y también si hubiera pérdidas de ejercicios anteriores, ¿no es cierto?, eso también se agregan de forma tal que estén dentro de la base tributable. Eso quiere decir que todas estas operaciones más financieras, que muchas veces tienden a disminuir bases tributables, ¿no es cierto?, en la parte del royalty, todo eso tiende a reversarse, ¿ya? Entonces, yo creo, en ese sentido, yo creo que nuestro royalty, impuesto específico, creo que tiene esas particularidades que reversan todo ese tipo de cosas. Y además vuelvo a decir que creo que tenemos este tema de que la tasa marginal aumenta y aumenta de forma importante, ¿no es cierto?, en estos periodos. Entonces, creo que eso sí es algo que bueno, se puede analizar, ¿no es cierto?, pero yo creo que hay que de alguna forma reconocer en este royalty tal y como está diseñado. O sea, permite captar parte importante de los aumentos del precio y también reversa todos esos temas financieros que eventualmente pueden llevar a la disminución de la recaudación por el lado del royalty. En este caso no están ocurriendo. Y claro, son importantes muchos de estos porque claro, lo que puede ocurrir, y ahí viene la diferencia entre la base caja y la base de vengada que estaba hablando el director. Bueno, muchas veces lo que ocurre es que como usted tiene depreciación tal vez más acelerada, que es más fuerte, eso lo que puede hacer es que puede disminuir la recaudación hoy día, ¿no es cierto? Y cuando se acaban esas inversiones más adelante, usted va a tener la recaudación más adelante. Eso la verdad que tiende a ocurrir con los otros impuestos, pero no con el royalty, por lo menos como yo lo entiendo, y si no que el director de impuestos internos yo creo que me puede clarificar si es que me estuviera equivocando. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Bueno, si no hay más preguntas, director, sí. Solo para ratificar lo que plantea el ministro, efectivamente es así, yo lo dije en mi presentación, específicamente este impuesto despeja precisamente todo aquello y agrega, por lo tanto, los intereses, en fin, está en el slide. Muy bien. Entonces, por haberse cumplido el objeto, se levanta la sesión. Agradecemos a quienes nos acompañaron en la sesión de hoy y nos vemos mañana.